Eu sou Víctor Santana, eu sou músico, compositor, sou coordenador e fundador da ONG Contacto, que faz trabalho com bases em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, há 18 anos. Toda a trajetória de Contacto é para criar o associativismo em la música e no audiovisual. Então, nós temos uma atuação muito grande com a periferia. Nosso entendimento é que a associação, o associativismo, é a primeira parte, é a base da construção da cadeia produtiva da música. Claro, tu tienes os elementos técnicos, a questão do poder público, as gravadoras, as disquerias e tal, pero todavía a base é o associativismo, sobretudo para os mais pobres. Claro, é necessário ter força como conjunto de música, um setor importante da cultura e da sociedade, pero também uma visão social, de integração social de pessoas que não estão necessariamente no jogo da música e do mercado. E eu também tive uma atuação muito forte, además de Contacto, para a criação da Sociedade Independente da Música. Isto foi em 2005. Hicimos um trabalho gigantesco em Belo Horizonte, em Minas Gerais, para que os artistas compreendessem o que é a cadeia produtiva da música. Eu, que sou músico, sei que a trajetória do músico é muito focada na música, na criação artística, mas todavia com a derrocada do modelo anterior, da construção da música, das disquerias e tudo, se cambiou para um modelo que o associativismo tem que ser a base. Se os artistas, os técnicos, os periodistas, o setor público e privado não estão discutindo juntos, a coisa não caminha. Então, tivemos uma trajetória muito interessante, que foi a criação da Sociedade Independente da Música em 2005, que reuniu muitíssimos, mais de 300 músicos da cidade. Depois, em 2-3 anos, tivemos a criação do Fórum da Música de Minas Gerais, que foi a junção de nossa associação, Sociedade Independente da Música, que chamávamos SIM. Depois, com o Clube da Esquina, que é um dos movimentos artísticos mais importantes de Brasil, que ocorreu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que criou uma associação, um museu. Tivemos também el Fora del Eje, que não sei se vocês conhecem, que teve um trabalho gigantesco de articulação da base da música fora de São Paulo e Rio, que foi para o Nordeste, para o Norte e para o interior de los estados, arreglando muitas coisas que a estrutura de mercado não hace. Tempos de pandemia, em tempos de la desconstrução de política cultural, porque não sei se sabes, o que passa em Brasil hoje é que, además de la pandemia, de las dificuldades del sector normal, temos um governo central fascista que está poniendo militares em los cargos de la cultura. Então, não temos mais o ministério, somos uma secretaria e agora temos militares, pessoas que não são del campo, e a perspectiva, infortunadamente, é um pouco a destruição das políticas culturais em Brasil. Então, temos que dizer isso. Tivemos muitas conquistas nos últimos 15, 20 anos, com os processos de financiação, os processos de associativismo, criação de programas e oportunidades para músicos de acá, para a cadeia produtiva, mas tivemos uma descontinuidade por questões políticas internas do setor da música, e agora por la desconstrução ou talvez la destruição de lo que existe de um processo de política cultural em Brasil. Pero, además de este processo específico de Brasil, de la destruição e tudo, lo que hacemos hoje em Contacto é que em la área del audiovisual e de la música temos um circuito cinematográfico da periferia em la ciudad, que é coordenado por la instituição, por Contacto, e estamos criando o circuito musical de la periferia de Belo Horizonte. Então, lo que estamos vendo é que a criatividade mais forte hoje está em las periferias, está em la música hecha em las favelas, mesmo porque estão um pouco fora de los padrões que são impostos para de la classe média, que tem que saber de muita coisa para ser música. Não, música da periferia, de las favelas, é uma música mais que vem
del corazón y da realidad. Es un poco el espelhamento de la realidad y eso yo creo que lleva para una fuerza mayor de la creatividad. Pero todavía, además de la creatividad y de generar oportunidades, hay que tener circuitos en las ciudades. Na época increíble. De 2005 hasta 2012, tuvimos una época del oro, no del oro de la proyección de mucha plata, mas del oro de la articulación entre las partes. El Fora do Eixo, el Fora de Eje, hacía un trabajo de la creación de colectivos, que es muy próximo de una política que fue muy importante en el ministerio de Gilberto Gil, que fue la concepción, y esto es importante para que conozcan en Colombia, el proyecto llamado Puntos de Cultura. Cuando Lula llegó al gobierno, tenía una visión que tenía que hacer, tenemos que construir teatros o centros culturales en todas las ciudades del país. Brasil tiene 5.500 y tantas ciudades. Imaginas tú si el proyecto de Lula y de Gil fuera la construcción de más de 5.000 centros físicos de concreto en cada ciudad. No, lo que Gilberto Gil ha visto es que es el llamado doim antropológico. Entonces tú tienes el doim, que es poner el dedo en el punto que va a irradiar la cosa, né? Que é um pouco da filosofia oriental. Então, seria um doim cultural. O que é o doim cultural? É ver uma associação como Contacto, que nós fomos pontos de cultura à época, e ser Contacto, já hace um trabalho com música, com a periferia. Então, vamos a reconhecer Contacto como um ponto de cultura. Por outro lado, é um ponto de cultura indígena, uma associação que faz um trabalho na Amazônia, con la cuestión de la recuperación de los valores de los pueblos indígenas, también era un punto de cultura. Y después tuve los puntones de cultura, que era para articular puntos de cultura en los estados, en regiones. Entonces, esto fue una política muy acertada, que reconoces el valor de las cosas que ya existen. Entonces, el gobierno tiene, claro, muchas veces es importante crear espaços físicos de concreto e tal, pero todavía más importante es reconocer la asociación que ya hace muchas asociaciones de más de 30, 40 años o 10 años que conocen la realidad, son las personas de la localidad, y el programa ponía un kit audiovisual com uma pequena câmera, uma pantalla, algumas coisas de tecnologia da época e uma inversão de uma plata para fazer o trabalho que estava posto para hacer. Y al mismo tiempo surgía el Fora do Eixo, el Fora del Eje, con Pablo Capilé, Thales Lopes. El Fora del Eje surgiu em Cuiabá, em Uberlândia, que é o interior de Minas Gerais, e no Acre, que é na Amazônia. 3 pessoas totalmente fora del Eje disseram: temos que criar um circuito paralelo que não passa por la ciudad de Rio e São Paulo, que congregam la más fuerte informação de cultura, todo o mercado de las leyes de incentivo e tal. E começou criando coletivos como pontos de cultura. Então, tu tinha coletivos em las ciudades, por exemplo, Minas Gerais, mi estado é gigante. Tem 853 municípios e é mais grande que França. Pero todavía, tu tinha mais de 100 coletivos del Fora del Eje no estado, hablando entre si, utilizando lá atrás, em 2005, 2006, 2007, a tecnologia para fazer charlas, para poner as pessoas em contato e criando pequenos festivais e fazendo uma articulação entre as casas de concierto, entre bares que hacen música en vivo, articulando siempre la visión de escena. No existe solamente el artista fantástico individual que tiene que ir para el planeta. No, tú tienes una escena musical que tiene artista, que tiene periodista, que tiene técnico, el poder público y todo. Esta escena tiene que estar articulada de forma asociativa y crear festivales con la identidad de las localidades. Entonces, tú tenías el Bananada en el norte, tenía más de 80, 90 festivales integrados, con casas de concierto y bares integrados y asociaciones fuertes. Hoy
tenemos este cuadro muy malo de la cuestión del golpe, del gobierno, del fascismo, y ahora tenemos que volver a las bases, sobre todo en las periferias, para construir una alianza entre la cadena productiva de la música, para volver a se asociar, para tener fuerza con los gobiernos, porque ahora es yo estaba escuchando un poco la charla de Octavio, allá y diciendo que España tiene una asociación muy fuerte de música, de cultura, y que es posible tener un apoyo del gobierno por la presión. Creo que Brasil hoy no tenemos eso, estás muy, muy malo, muy flaco la cuestión del asociativismo, pero todavía es la única oportunidad. Tenemos que volver a las periferias, rearticular las bases de la música para volver a tener cosas como el Fuera del Eje, fuera de la ciudad de São Paulo y Río, para crear y enseñar al mundo y a Brasil el verdadero Brasil que está dentro del interior del país. Conozco, no conozco mucho, pero conozco un poco. Y lo que me impresiona en la cuestión de Colombia es que las políticas culturales son fuertes, son bien fundamentadas. ¿Sabes? Yo entiendo cuando te dice que la cuestión del asociativismo en la punta no está tan organizado, pero todavía yo siento con todos los interlocutores que tuve en todos estos años que la cultura tiene y la música tiene una fuerza muy grande en la política cultural de Colombia. Por ejemplo, estaban hablando acerca de Gilberto Gil, que es un gran músico mundial, pero todavía la parte de la música se quedó sin política. El audiovisual creció mucho, la parte de los puntos de cultura, de la sociedad, de la cultura antropológica, creció mucho, pero todavía no tenía una política para música. Lo que pienso es el siguiente, vosotros en Colombia tienen muchas prácticas increíbles. Circulat es un ejemplo para todo el mundo de la organización de la música independiente, tú sabes. Tú tienes la experiencia de Medellín con la cuestión de la música, que la música fue muy importante y es muy importante para la reconstrucción de la ciudad. Entonces, lo más importante creo que es cambiar, como estamos haciendo aquí ahora, las experiencias exitosas que tuvimos acá en Brasil en los últimos años del asociativismo, como el Fuera del Eje, que solo para explicar que la otra parte yo no hablé, el Fuera del Eje se cambió en Media Ninja. Media Ninja hoy es el nuevo nombre del Fuera del Eje y ganó repercusión mundial por la cuestión de hacer la cobertura por la internet, por el Facebook, y tener una comunidad muy articulada de personas haciendo un otro tipo de información. Pero esta base que hace Media Ninja ser muy fuerte en Brasil y fuera de Brasil hoy, fue construida en el asociativismo pasado. Entonces tenemos que mirar lo que fue bueno en el pasado próximo, digo 5, 6, 7 años, las nuevas herramientas digitales que posibilitan que esto crezca más, y tenemos que intercambiar buenas propuestas de política pública. Entonces yo conocí el programa en la época de Ángel Moreno, cuando estuve, una de las veces que estuve con Leorana Records en la Isla de la Providencia, que eran las residencias artísticas. Y esto es muy importante, no solo para la creatividad, para nuevos productos, pero poner artistas y técnicos y personas de variados lugares juntas para hacer un producto es una herramienta increíble para todo. Hicimos en contacto en 2011 una residencia artística internacional con 10 músicos y 10 personas del audiovisual de 8 países por 20 días, que fue incluso bases para esta residencia que nosotros fomos invitados en la Isla de Providencia. 10 años después tenemos el producto hecho que es maravilloso del punto de vista artístico y las personas tienen relaciones entre sus asociaciones como artistas. Yo estuve en Galicia muchas veces, que el tipo de Galicia estuve acá. El hermano de Venezuela fue para Europa, los de Europa vinieron para Uruguay, o sea, necesitamos de redes orgánicas, las redes que son solamente sabe, que son no son profundas, no tienen raíces, la tendencia es que con el tiempo se rompen. Entonces, buenas experiencias de asociativismo, como Contacto, como el Fuera del Eje, y como en Colombia, la que conozco más, que es Leorona
no Leona Records. Tenemos que mirar a las políticas públicas que fueron exitosas en los dos países, y claro, más países de América Latina y del mundo, pero quien quiere estar junto tiene que conocer mucho más al otro y ver el mundo que está a frente, que está adelante, porque la pandemia ha colocado esta cuestión de, porque volver a circular va a ser muy, muy difícil. Solamente la plata, el dinero, el fuera del eje tenía una moneda del cambio, de trueca, de servicios. Entonces tú acumulabas, yo soy un fotógrafo, y yo voy acumulando la moneda, cada coletivo tiene el nombre de su moneda. E intercambiaba servicios con un escambo, no sé si es la misma palabra em português e em espanhol, pero intercambiava serviços, um serviço de fotografia que depois era pago com apresentação e vários tipos que não estavam solamente na questão monetária del pago del presupuesto. E eu que penso que é uma oportunidade é unir as periferias de nossos países. Creio que aí sim vamos ter um resultado incrível. Se consigo que o circuito musical das periferias de Belo Horizonte conecte-se com o circuito musical de Cali, de Medellín, de Bogotá, aí creio sim temos uma boa em nossas manos. Porque además de nós, de la classe média, de los artistas que estão tentando estabelecer no mercado, temos toda a força da criatividade das periferias, del rap, del funk, la fuerza de la masa de las personas que están conectadas con esta música. Porque estamos diciendo mucho, yo creo que es engraçado que el rap es de la periferia, el rap es gigante, es más grande que tal vez la música brasileña, ¿comprendes? Entonces es un poco ver que las personas que tienen más condición de hacer diferencia en los procesos son las personas de la periferia. Y eso para terminar la reflexión, necesitamos, además de la asociatividad, la formación, porque la asociatividad es un sentimiento de unión para un objetivo. Pero si tú empiezas a hacer cursos, seminarios, que hablan cómo se asociar, cómo grabar bien una música, cómo utilizar las redes para poner su música en el mercado, cómo utilizar del audiovisual, de los cine, de las TVs pagas, de la internet, para que tenga más dinero en la circulación, en la mano de las personas. Porque no es porque es de periferia que tiene que tener poquito o nada. No. Entonces, tenemos que pensar lo que pensamos los festivales, grabaciones, circulación, en comprender los mundos de la periferia de nuestros países y hacer una alianza entre eso. Claro, es también una utopía, sí, pero tenemos que soñar para vivir este sueño de la unión de los pueblos latinoamericanos a partir de la música de una forma orgánica, pero con formación para utilizar las herramientas del mercado y digital para crecer esta asociación de los pueblos de América Latina.